Okay, bueno, entonces, ¿Qué onda? hola. ¿Qué onda, Corado? Me pasas química curado. No, ¿Cómo que no? pues estamos en química. Por eso, para que me oiga. Es que está mandando tareas. Curado, no seas abusivo. Ahorita estoy en clase. Curado, quitaron mi oso. Te claro tú. Lo deshicieron. Tonto. Mucho ahí el profe. Buenos días, Haciendo la profe. tarea 6. Pato, buenos días. Buenos días, Buenos días, profe. 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 Buenos días. Bueno, 2 minutos todavía, vamos a esperar a sus compañeros, ¿sí? Gracias, profesor. Vaya, profe. Espera de un... Profe, ¿hay que tener la cámara activa o...? No, no es necesario. Mira, lo importante es de que tengas un micrófono por si tienes alguna duda. Ah, bueno, profesor, gracias. Ahorita, curado. Cam. Lo puedo bajar porque... Mucha quien juega ¿De frito. dónde se fue? Llegó. Vegeta 377. No. Bien, son las 45, tal y como está estipulado. Vamos a dar un minuto más por acá de sus compañeros que todavía estén medio por ahí o compartiéndose el link de conexión. Entonces vamos a esperar un minuto más. Tru, tru. Oh. Se murió. Ya ni... No, no, vaite. ¿Qué onda, Fer? ¿Qué onda, Fer? Bien, para todos buenos días, pues comencemos. Buenos días, profesor. Estuve con sus compañeros digamos, la clase anterior, nos tardamos un poquito más de una hora. Es un tema un poco extenso, voy a tratarlo un poco rápido, pero lo suficiente lento como para que vayan entendiendo. Si tienen dudas, sí les pido favor de que en ese momento que tengan las dudas, activen su micrófono, pero no hay ningún problema y pues ya yo les voy resolviendo, porque como les digo, es un tema que no es todo, pero tiene mucha normativa y regla y pues hemos visto la semana pasada. Vamos a continuar siempre con la presentación de la semana pasada.
hacer una breve recapitulación de lo que ya teníamos. Básicamente habíamos hablado de la tabla periódica, cómo está el índice de la tabla periódica, cómo ustedes se pueden centrar sobre la tabla periódica y conocerla. En el índice es importante que ustedes identifiquen para esta parte la valencia, ¿sí? La valencia o estado de oxidación, el número del elemento, el símbolo y obviamente el nombre del elemento, ¿sí? Permítanme, solo voy a ver si esto se está grabando porque la verdad no estoy muy seguro. Ah, sí. Sí. En este momento, perdón, solo... Ah, sí, sí se está grabando. Bueno, volvemos otra vez a la pantalla. Estamos en... Entonces, como decíamos, tenemos que ver el número de valencia y obviamente el número del elemento, que es número atómico, el nombre y el símbolo. Habíamos hablado un poco sobre la tabla periódica y habíamos visto que desglosan los compuestos. Por ejemplo, si yo tenía un compuesto acá, ¿cómo podía hallar la valencia? Recordar que las valencias ya estaban cruzadas, lo que teníamos que hacer era subir los valores y decir que para hidrógeno trabajaba con +1 y azufre trabajaba con, perdón, aquí sería -2. También hay elementos que se han simplificado tal y como aparece acá, que para mí manganeso aparece con +2, el oxígeno trabaja con -1. Pero el asunto está acá, que este fue simplificado, a pesar que en la tabla periódica manganeso sí trabaja con 2, oxígeno no trabaja con -1, quiere decir que se simplificó. Entonces habíamos visto que teníamos que multiplicar por un valor adecuado, en este caso era por 2 ambos elementos, y eso nos daba el +4 de acá y el -2 del oxígeno. Entonces, que estas eran las valencias originales del mundo, ¿verdad? Eso fue la semana pasada. De igual forma, tenía un compuesto que yo les daba los elementos y ustedes los tenían que combinar, donde nosotros combinábamos las valencias. En este caso me quedaba como hierro, 3, y como pues obviamente que en el momento que se combina, pues es porque se cruzan las valencias y a la hora de bajarlas quedan cruzadas. Teníamos este caso como el del manganeso, que nos quedaba como manganeso +2 o 4, pero para simplificar lo simplificábamos y nos quedaba como manganeso O2, ¿verdad? Eso era lo que la semana pasada. No sé si existe alguna duda con lo que vimos la semana pasada. Si no hay, pasamos al siguiente. ¿Dudas? ¿No? Ok. Bueno, No. aquí, dígame. No. ¿No? Va. Entonces, luego acá es una tabla periódica. La semana pasada yo les dije que les iba a compartir una tabla periódica. Esta es la que mejor, más completa está y lamentablemente no se lee. Entonces, lo mejor que pueden hacer ustedes es trabajar con los datos que estén en internet o con las tablas que tengan en su casa. Así de sencillo. No les subí la información antes porque me interesa más terminar esta parte del tema para no confundirlos. Entonces, vamos a partir de lo de la tabla periódica y les voy a explicar un poquito sobre la tabla periódica. La tabla periódica tiene distintas clasificaciones, divisiones. Generalmente se divide según la columna que aparece. En este caso, fijen, yo voy a dibujar una escalerita, cabal donde está el color verde. Esta escalerita divide los metales a la izquierda, que son todos estos que estoy marcando, todos estos metales, y los no metales, que son los de la derecha. Es importante que sepan eso. ¿Por qué? Porque nosotros a la hora de nombrar los compuestos dependerá si son metales o no metales, por ciertas reglas que existen. Y las verdes que están acá, que es justamente esta escalerita, son metaloides. Esos metaloides actúan tanto como metal como no metal. Ya pueden ser tomados como ambos casos. Estos de abajo son también metales que corresponden al lantano y el actinio. Por aquí, estos van justamente en esta posición. Este va acá y este va en esta posición.
Lo que pasa es que los desglosan porque son elementos derivados de estos dos. ¿Ya? Entonces, pero no vamos a entrar ahorita en esos detalles. Lo importante ahorita es que entendamos que los metales están del lado izquierdo y los no metales están del lado derecho. ¿Sí? Y que quienes lo dividen son los metaloides. Entonces ustedes pueden dibujar una escalerita abajo del poro y ya darse cuenta cuáles son. Aunque las tablas periódicas realmente ya vienen marcadas, ya vienen divididas y eso es una ventaja. Bueno, ya sabiendo eso, vamos a pasar a lo que nos compete. Habíamos hablado también de los sistemas. Teníamos 3 sistemas: sistema clásico, sistema estequiométrico y sistema Stock. El sistema clásico, nosotros dependemos del estado de oxidación del elemento, o sea, de la valencia del elemento. Ustedes se van a una tabla, digamos a la tabla periódica, y van a depender para el sistema clásico de la valencia que tiene el elemento. O sea, ¿a qué me refiero? A esta valencia. ¿Sí? El sistema clásico. El sistema estequiométrico va a depender de cómo está escrito el elemento, y el stock solamente se nombra los elementos colocando entre paréntesis el estado de oxidación del elemento. Eso quiere decir que se coloca entre paréntesis esta valencia. Yo sé que parece un poco revuelto, pero ya en la práctica es mucho más sencillo. Ya la semana pasada yo aquí les había dado unos ejemplos, pero lo vamos a explicar un poco más adelante. Esta tablita corresponde al sistema clásico. Si nosotros no tiene una sola valencia, fíjense bien, no es lo mismo decir una valencia a decir qué valor tiene la valencia. Azufre tiene 3 valencias, hierro tiene 2 valencias, vanadio tiene 4 valencias y oxígeno tiene una valencia. Los valores son diferentes para azufre 2, 4, 6, etc. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a depender del número de valencias del elemento. Entonces, si nosotros tenemos, solo tiene un estado o una valencia, la terminación va a ser ico. ¿Sí? Si nosotros tenemos 2 valencias, así como el hierro que tiene 2 y 3, este es 2 y 3, la menor sería oso y la mayor sería ico. ¿Cuál es la menor? 2. ¿Cuál es la mayor? 3. Y si tenemos elementos que tengan 3 o más valencias, por ejemplo el cloro que tiene 1, 3, 5 y 7, tiene 4 valencias, utilizamos esta parte de la tabla. ¿A qué me refiero con la tabla? Que si fuera 1, cloro trabajara, utilizamos hipo, oso, y en el centro colocamos el elemento, entonces sería hipocloroso. Si trabajara con 3, la terminación es oso, entonces sería cloroso. Para 5, terminación ico, clórico, y para 7 sería perico. Entonces quiere decir que acá colocaríamos la palabra cloro para que se lea perclórico. Ya, así funciona esto en el sistema clásico. Y mucho ojo también. Nosotros vamos a trabajar sobre estos elementos que están dados en latín: ferrum, cuprum, sodium, sulfurum, argentum, elementos que tienen su nombre, digamos, en la tabla periódica. Bueno, sodio ya aparece como sodio, entonces básicamente lo podemos desglosar. Pero digamos, como hierro, no se escribe como hierro, sino como ferrum, etc. Esto solamente es en el sistema clásico. Como les digo, en práctica lo vamos a ver un poquito más sencillo. Ahorita estamos recordando un poco sobre las tablas. Vamos a borrar acá. Ahí está. Entonces, no sé si hay alguna duda con esto. Pueden preguntar. Para el sistema estequiométrico utilizamos los prefijos. Para cuando nosotros tengamos un 1, se utiliza 1, para 2di, para 3tri y así sucesivamente. El mono que está acá, 1 que utilizamos, pueden utilizarlo o simplemente no lo pueden utilizar. ¿Ya? Y para el sistema stock, solamente nombran el elemento y utilizan números romanos para nombrar el estado de oxidación. Digo, va a ser más fácil mostrárselos ahorita en la práctica, por un poco rápido. Voy a borrar solamente esto porque me va a servir. Bueno.
Espero que ya hayan visto la tarea, porque la tarea justamente de esto que les voy a explicar en este momento. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere? Vamos a trabajar tres cosas: óxidos, peróxidos y anhidridos. Todos los óxidos, peróxidos y anhidridos son elementos que están acompañados por el oxígeno. Voy a utilizar esto para acá. Olvídense del ¿cómo se llama? Del título. Ahorita el título no me interesa. Cuando yo tengo un compuesto y yo lo acompaño de un oxígeno, por ejemplo, NaO, SO2, ¿qué sería? F2, digamos, O3. Todos estos elementos, si se dan cuenta, están acompañados por el oxígeno. El oxígeno va a recibir el nombre de... Pero hay ciertas excepciones. Y las excepciones son de que aparezca un anhídrido o un peróxido, que son reglas que hay para los óxidos, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver ese tipo de situaciones. Entonces, los óxidos, nosotros los vamos a nombrar para toda la tabla periódica. Voy a regresar a la tabla periódica. La tabla periódica está compuesta por metales y no metales, pero si nosotros combinamos cualquier elemento de la tabla con el oxígeno que está acá, y trabajando con su valencia 2, se le va a llamar óxido. O sea que yo puedo combinar ese oxígeno con cualquier elemento que a mí se me dé la gana. Entonces le vamos a llamar óxidos. Entonces vamos a ver primero los óxidos. En este caso, pues tengo aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, tengo níquel. ¿Cómo voy a saber si estoy trabajando con... ¿Cómo nombrarlos? Pues me voy a situar ahorita con el níquel y oxígeno. Si yo miro mi compuesto, a mí me aparece de esta forma. Para poderlo nombrar, yo tengo que simplificar el compuesto. ¿Cómo lo simplifico? Entonces yo vengo y digo níquel trabaja con +1 y oxígeno trabaja con -2. Pero si yo me voy a la tabla, yo me doy cuenta de lo siguiente, que el níquel en la tabla periódica trabaja, es el elemento, ahorita se lo voy a decir de una vez, solamente lo voy a ubicar. Se me perdió hace un rato, aquí está. Elemento 28. El elemento níquel trabaja con 2 y 3. Estas son las valencias del níquel. Esto lo saqué de la tabla periódica. Si se dan cuenta, el níquel trabaja con +1. Quiere decir que el elemento, perdón, aquí sería 1. Aquí me equivoqué yo. Aquí sería 1. ¿Ese 1 dónde salió? Pues obviamente salió de la parte de arriba. Salió de acá. Níquel trabaja con 1, quiere decir que se simplificó. Quiere decir que las valencias reales del níquel sería +2 y el oxígeno sería -2. Entonces, para poder nombrar el elemento, yo tengo que utilizar las valencias reales. ¿De dónde saqué esto? Pues del ejercicio que habíamos hecho la semana pasada. Entonces, para nombrarse, pues es bien sencillo. Los elementos se nombran de derecha a izquierda. El oxígeno se le llama óxido, es por eso que aquí aparece óxido. Y después el otro elemento se le coloca el nombre con la terminación de la valencia que corresponde. Si se dan cuenta, níquel tiene 2 valencias, está trabajando con 2, que es la menor. Si yo regreso a mi tablita del sistema clásico, me doy cuenta que para menor la terminación es oso, y es por eso que aquí aparece como óxido niqueloso. Para el sistema estequiométrico solamente nombran los elementos como aparecen. Óxido se le llama, oxígeno se le llama óxido, y después el siguiente elemento se nombra de níquel. Como aquí tenemos un valor 1, podría haber sido monóxido de mono. Podemos no emplear. El mono no se puede no usar si quiere. Y para el sistema stock se coloca óxido de níquel, se nombran solamente los compuestos, y entre paréntesis se coloca el 2. ¿Y ese 2 de dónde salió? De la valencia del níquel. Vamos a ver otro ejemplo. Veamos con cobre. Cobre, que está acá, oxígeno y cobre, trabaja. Cobre está trabajando con +1 y oxígeno trabaja con
menos 2. Si yo me voy a mi tabla periódica y ubico el cobre, que es el elemento 29, me doy cuenta que cobre sí trabaja con 1. De hecho, para cobre tiene valencia 1 y 2. Entonces quiere decir que está trabajando con su valencia y el oxígeno está trabajando con su valencia, lo cual nos permite trabajar de una vez nuestro compuesto. Y decimos, para el sistema clásico, óxido del oxígeno, nombramos de derecha a izquierda, y después cobre. Pero el asunto es que cobre es un elemento que está dado en latín, entonces sería cuprum. No se dice cobre, sino se dice cuprum, y como trabaja con la valencia menor, que es oso, entonces nos va a quedar como óxido cuprum, pero en vez de cuprum terminamos con oso, cuproso. ¿Ve? Valencia menor. Si hubiera valencia mayor, por ejemplo, que trabajara aquí con número 2, hubiera sido, ¿ya? El nombre en latín solo se utiliza para el sistema clásico. Luego, para el sistema psicométrico nombramos lo que aparece acá, óxido de dicobre. Este di corresponde al 2 que está acá. Y para el sistema stock, óxido de cobre 1. ¿Y ese 1 dónde está? De la valencia del cobre. Bien, yo sé que parece todavía un poco confuso, pero ahorita ya nos vamos a la práctica y ahí se va a desglosar de una mejor. Aquí lo único que quería que vieran cómo se nombran los 3 sistemas. Ok, si hay alguien que tenga dudas, active su micrófono y pregunte. Profe, Diga. dale ¿Quién vos. de los dos? Dale, Gramajo, creo que salió ahí y no sé Va. quién. El dicobre, ¿de dónde lo halló? ¿Del 2 qué? Del oxígeno. No. De la fórmula. Ajá, por eso. Pero. Ah, del. De la fórmula. Es que el estequiométrico se nombra de derecha a izquierda según lo que aparece. Entonces, yo lo que estoy nombrando acá es óxido de del 2, cobre. Así se nombra el estequiométrico. ¿Ya? Ya. Así es. ¿Alguien más? Gracias. Ok, Yo, profe. dígame. Mire, o sea, en la segunda, usted puso +1, después -2. Después usted lo simplificó a 1 y 2, que no tiene ningún signo. Ah, no. Lo que pasa es de que estas son las valencias del cobre. Si usted mira en la tabla periódica del cobre aparece con 1 y 2 como valencias. ¿Ya? Ah, pero lo que digamos está en rojo, lo que dice cobre +1 y el oxígeno -2, Ajá. va. Ajá. ¿Esto? ¿De dónde sacó ese? Ah, esto sale de acá. Ah, de los compuestos. Ah, ya. Esto, Gracias, ajá, profe. porque recuerda que cuando nosotros hicimos un ejercicio donde separábamos las valencias, ¿se recuerda? Entonces Sí. el 2 sube y el 1 de acá sube. Entonces de ahí es donde sale el cobre +1 y el oxígeno -2. Ah, ya, gracias, profe. Lo que pasa es que cabal coincide los valores del cobre, ¿va? Pero es pura coincidencia, ¿va? Pero podría ser que no coincida. ¿Sí? Ah, ya. Ujú. ¿Alguien más? Profesor, Dígame. disculpe una pregunta, ¿por qué le dio +1 en el cobre? Lo que sucede es que en la tabla periódica usted diferencia aquí el negativo dependiendo de la posición. Ok, En la tabla periódica, voy a regresar un poquito a la tabla. ok. El oxígeno está acá. Ya está marcado, Ajá. lo puede ver, ¿verdad? Y el cobre está en esta posición. Sí, ¿Quién está más a la derecha? El oxígeno. el oxígeno. Entonces, el oxígeno lleva el negativo, mientras que el cobre llevaría el positivo. ¿Sí? Si yo lo Ok, pusiera... entonces ¿Qué manda? el que esté más a la izquierda es el que va a llevar el positivo y el que esté más a la derecha es el que va a llevar el negativo. Correcto, pero podría ser que el que esté abajo, por Ah. ejemplo, si yo combino azufre con oxígeno, ¿quién sería negativo? El que está arriba, ¿ya? Entonces, Ok, te podría decir que el que esté más a la derecha y más arriba es el más negativo. ¿Estamos? ok, muchas gracias, Esto se profesor. llama electronegatividad. Profe, Dígame. en el cobre podríamos utilizar también el 2 en lugar del 1. Sí, pero si yo utilizo el 2, cambia el compuesto. ¿Por qué? Porque entonces ya aparecería de esta forma, ¿eh? CuO. Y cuando usted tiene esta forma, ya aparecería como CuO +2 y oxígeno -2.
Y si se da cuenta, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque a la hora de nombrarlo, imagínense esto, solamente leamos. Si yo tengo cobre con +1, aquí sería óxido cuproso. ¿Por qué? Porque trabaja con +1, pero si yo trabajo con +2, que es la valencia mayor, la terminación es cíclica, no sería óxido cuproso, sino sería óxido cúprico. Cambia el nombre. Este cúprico es de cobre, a diferencia de acá, que es óxido de cobre. ¿Por qué? Porque por este 2, en cambio aquí sería 1. Esto sería cobre 2. ¿Por qué óxido de cobre 2? Porque nosotros tenemos 2. Pero esto lo vamos a ver ahorita un poquito más sencillo. Ahorita lo vamos a ver un poco más sencillo en la hora de la práctica, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que se utilicen, cambia el nombre totalmente. ¿Estamos? ¿Alguien más? Florian está levantando la mano ahí. ¿No? Bueno, continuemos pues. Entonces, para ir viendo un poco sobre esto, y ya empezar a agarrar un poquito de, digamos, encaminarnos ya a lo que nos corresponde. Voy a cerrar la presentación de esta forma y vamos a poner un cuadro de texto, un cuadrito de estos de texto para poder trabajar. No sé, ¿alguien me puede confirmar si está viendo lo que les estoy mostrando? Sí, Sí, solo el profe. cuadro. Sí, profe, sí lo estamos viendo. Ok. Sí, lo estamos viendo. Sí, lo miramos, profe. Ok, gracias. Sí, profe. Cuando nosotros trabajamos sobre óxidos, la clave es que el oxígeno trabaja elemento de la tabla periódica. Así de sencillo. ¿Sí? Pero con una normativa, que el oxígeno trabaja -2. Si no trabaja con -2 o con su valencia, si lo quieren ver así, no es un óxido, es otra cosa. Entonces, por ejemplo, boro +3, este elemento que haría de la siguiente forma. B2O3, vamos a agrandarlo un poquito para que se lea. Ahí estamos. B2O3 es el elemento que yo tengo ahorita, ¿sí? El primer paso que ustedes tienen que hacer es simplificar el elemento. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Boro con su valencia +3, oxígeno con su valencia -2. Lo que hice fue simplificar allá las valencias del compuesto. Lo segundo que tenemos que ver es que realmente se cumplan las valencias. ¿Boro tiene valencia 3? Sí. ¿Oxígeno tiene valencia 2? Sí. Entonces yo ya lo puedo nombrar. Para nombrarlo es bien sencillo. El sistema clásico es como que yo venga y nombre los elementos de derecha a izquierda y diga oxígeno, boro. ¿Sí? Pero hay ciertas normas. Por ejemplo, al oxígeno no se le dice oxígeno, sino se le dice óxido. Y al boro tenemos que cumplir con las normas del sistema clásico. ¿Cuántas valencias tiene boro? Solamente una. Y su valor es 3, pero valencia es una. Si yo me voy acá y donde tengo una sola valencia, me dice que el sufijo será ico. Eso quiere decir que mi terminación será ico. Por lo tanto, espérenme que ya perdí esto. ¿Dónde estaba? Aquí está. Borico. Por lo tanto, es correcto. Sería, en vez de óxido boro, sería Borico. Borico. ¿Sí? Para el sistema estequiométrico, yo voy a nombrar el compuesto que está escrito. ¿Qué es lo que me dice acá? 3 oxígeno, 2 boro. Pero utilizando nuestra norma para el sistema estequiométrico, donde nombramos los números, por ejemplo, para 3 sería tri y para 2 sería di. Entonces vamos a nombrar. Oxígeno, ya sabemos que no se llama oxígeno, sino sería óxido, y 3 sería tri, entonces sería trióxido. Es lo que aparece acá, miren, trióxido. D, es importante colocar D. Y 2 boro no se escribe, sino sería diboro. ¿Ya? Trióxido de diboro. 3 óxido, 2 boro. ¿Ya? Y para el sistema stock sería nombrar solamente los elementos oxígeno, boro,
pero utilizando nuestra norma. Oxígeno no se le llama oxígeno, sino sería óxido de, importante, boro se queda normal y entre paréntesis vamos a colocar la valencia del boro. ¿Cuál es la valencia del boro? 3. Entonces serían con los romanos 3. Y ahí estaría para nosotros lo que corresponde los tres sistemas, el nombre de los, bueno, nombramos el compuesto en los tres sistemas, ¿ya? Utilizando nuestras normas. ¿Qué pasaría si yo trabajo? Imagínense este caso, F2O3. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ok. ¿Qué lo que tenemos que hacer es hierro, colocamos su valencia, que sería más 3, O2. oxígeno menos 2. O2. ¿De dónde saqué esto? Pues obviamente, aquí me Profe, se equivoqué. confundió. ¿De dónde saqué esto? Pues usar los números, ¿verdad? Se cruzan y se suman. ¿Alguien tiene duda? Sí, profe. Dígame. Siempre se va a trabajar con oxígeno. Sí, porque son óxidos. Si Ah, nos- ok. nosotros trabajáramos con otro elemento que no es oxígeno, cambia el nombre del elemento. Por ejemplo, si fuera hidrógeno sería hidruro, si fuera cloro sería cloruro, ¿ya? En este Ya. caso estamos viendo óxidos. Entonces siempre Ya. oxígeno. ¿Estamos? Sí. Ok. Profe, Sistema disculpe. clásico. Dígame. Profe, disculpe, ¿qué pasaría si en el óxido o en el oxígeno no daría menos 2? Ah, bueno. Si fuera menos 1 y trabaja con las columnas 1A y 2A serían peróxidos. Pero ahorita vamos a llegar a eso. De lo contrario, el momento oxígeno siempre tiene que ser 2. ¿Sí? Muchas gracias, Si profe. no fuera 2, está malo. O sea, es un compuesto que no se puede nombrar. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, Entonces, profe. la clave para ustedes, el oxígeno siempre valga 2. ¿Sí? Ok, vamos a nombrar acá. Hierro, sistema clásico. Volvemos otra vez. Óxido, hierro. Es lo que nos... Como estamos en el sistema clásico, nos vamos a dar cuenta que hierro trabaja con 3. Hierro tiene 2 vías. 3 está trabajando. Nos vamos a ir aquí a la tablita y decimos, como tiene 2 valencias, la mayor va a ser terminación ICO. En este caso, hierro trabaja con él, quiere decir que la mayor. Hierro se nombra en ferro. Entonces, voy a regresar. Rico. Qué rico. Hierro no dice hierro, sino es ferro. Pero, bueno, y aquí sería oxígeno, ¿verdad? Oxígeno. Entonces vamos a nombrar. Oxígeno le llama como óxido. Y ferrum, que sería el hierro por la norma, Qué pero rico. con terminación ICO por ser la mayor. Entonces sería férrico. Qué rico. ¿Ya? Férrico. Luego sistema estequiométrico nombrado que aparece es oxígeno, 2 hierro. Es importante recalcar que el nombre en latín solo se utiliza en el sistema clásico. Entonces, ¿cómo nombramos este? El 3 se le va a llamar Dióxido. Trióxido. óxido, correcto. Trióxido De tenemos que colocar el Diférrico. Diférrico. férrico. Diférrium. hierro. ¿Por qué ferrum no? ¿Por qué ferroso no? Porque ferrum solo se utiliza en el sistema clásico. Aquí ya se utiliza el nombre normal. Entonces sería trióxido de hierro. Y por último, el sistema stop sería oxígeno, hierro, Hierro. pero oxígeno se le llama óxido Óxido de de hierro. hierro. Aquí no nombramos, no le colocamos ningún prefijo a hierro, se queda tal y como está. Y el valor que colocamos entre paréntesis sería 2. 3. el compuesto, que sería óxido de hierro 3. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Y en otro caso, por ejemplo, que tenga este puesto, mucho ojo porque puede suceder. Uy, ¿qué pasó acá? Esto se me está bloqueando. Ahí está. Lo primero es hallar las valencias. Recordemos que para hierro trabajaría con +1 y oxígeno
menos 1. Y aquí viene la duda que decía su compañero. ¿Qué pasaría si oxígeno no trabaja con menos 2? Pues este compuesto no podría hacerse, pero este compuesto fue simplificado, ¿ya? Entonces quiere decir que yo tengo que llegar mi compuesto al valor que corresponde. Y el valor que corresponde sería el siguiente. Para hierro sería más 2 y oxígeno sería menos 2. ¿Sí? ¿Y cómo sé eso? ¿Por qué? Porque yo lo simplifiqué. Lo que pasa es que los compuestos ustedes siempre van a ver simplificados. Sí, entonces, el compuesto original era hierro 2, oxígeno 2, pero como se podía simplificar, se simplificó y por eso aparecía de esta forma. Entonces, trabajamos sobre la valencia original. Vamos a borrar esta parte por el espacio y me queda de esta forma. Entonces, vamos a nombrarlo. Sistema clásico, volvemos a lo mismo. Es un elemento que se llama como ferrum. Vamos a ver acá, ferrum. Valencia menor, terminación oso, por lo tanto se va a ver de la siguiente manera. Oxígeno, hierro. Oxígeno se nombra como óxido y hierro no se le llama hierro, sino se le llama ferrum, pero con terminación oso por ser la menor. Entonces sería Oso. ¿correcto? Ferroso. Sistema estequiométrico se nombra tal y como aparece. Óxido. Miren, pues, podemos colocarlo como monóxido de monohierro. Pero la ventaja de trabajar con uno es que podemos simplificarlo de esta forma, simplemente no utilizarlo. Entonces, que aparece un óxido de hierro, que es válido. Y sistema stock sería óxido de hierro, nombramos el nombre como tal, solo que entre paréntesis la valencia del hierro, que sería 2. Entonces, ¿por qué hicimos este ejemplo? Quiero que se fijen. Miren acá, hierro trabajando con más 3, sería óxido férrico, mientras que con 2, con la valencia menor, óxido ferroso. Cambió el nombre dependiendo la valencia. Nombramos el compuesto trióxido de hierro, y aquí sería óxido de hierro. Cambió dependiendo la forma en que está escrito. ¿Bien? Y por último, sistema stock, óxido de hierro. Ambos se llaman igual, pero el número entre paréntesis depende de la valencia del hierro. Aquí sería la valencia del hierro. Y como aquí trabajamos con sería 2. Entonces, es importante siempre llegar al compuesto a su forma original. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, pueden preguntar. Sí, profe, mire, me perdí en la parte de hierro, porque ahí puso lo de hierro y oxígeno, ¿no? Entonces, pero arriba se quedó como hierro y sus valencias, que sería 2, 0 y 3. Entonces ahí esa parte me perdí. Ok, espérame, ¿de cuál me está hablando? ¿Del primer ejemplo o del segundo? De los dos, porque mientras que en uno puso 2, 0, 3, en el otro solo puso el hierro y la O. Ya, es que no es 203, este so. Lo que pasa es que no puedo hacer más pequeño el 2 y el 3, ¿verdad? Pero lo que sucede es de que este compuesto me lo dieron de esta forma. Aquí combiné el hierro con el oxígeno, pero utilizando hierro con valencia 3, que si se da cuenta aquí al lado derecho donde está hierro, dice 3. O sea, combiné hierro utilizando 3 con oxígeno utilizando 2. Me quedó esto. Lo que sucede aquí abajo es de que este compuesto partió de esta forma. Utilizando hierro, valencia hierro 2. Entonces, como yo tenía que simplificarlo porque no lo podía escribir así, quedó de esta forma. Entonces, lo que sucede es lo que cambia la valencia del hierro. No sé si eso contesta su pregunta. O... Sí, profe, gracias. Pero digamos No sé, esas... Sí, profe, gracias. Pero digamos esos como números y todo eso no lo tendría que dar usted, ¿verdad? Para poder hacerlo. Ah, sí, yo se lo doy. Ah, yo se lo doy. bueno. Pero como esta se trabaja a la inversa también, podría ser que yo les dé el nombre, trióxido de hierro. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Escribirlo también. Ah, ya. Ya, pero como nosotros estamos aprendiendo esta primera parte, pues nos vamos de esta forma. ¿Estamos? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿por qué en hierro es más pequeño que el oxígeno? Si es más 2 y el otro es menos 2.
Lo que sucede es de que ya lo expliqué, que en la tabla periódica el elemento que esté más a la derecha y más arriba es negativo. Por la electronegatividad. ¿No? Entonces, por eso es que, ajá, exacto, el oxígeno es negativo por su electronegatividad. Así es porque está más a la derecha. Si usted mira hierro, le voy a mostrar aquí en la tabla, hierro está aquí justamente en el cursor número 26 y oxígeno está aquí en el 2. El que está más a la derecha es el negativo, por eso es que el oxígeno es negativo. ¿Estamos? ¿Sí contestó su pregunta? Sí, gracias. O sea que el que está más a la derecha es el más grande, por decirlo así. Bueno, no lo cuando mires cuando es igual el número, pues. negativo. Profe, y cuando es así como... No, miren, esperen. El número que se utiliza es el que aparece en la tabla periódica de la valencia. El signo se coloca según su posición. Si está más a la derecha, es negativo. Ya, no es que sea más grande. ¿Alguien más quería hablar ahí? Sí, yo solo una pregunta, así como Profe. usted había dicho de que el que está más a la derecha, si no estoy mal, y más arriba era más negativo. Pero ¿qué pasa si el que está a la izquierda está más arriba que el que no? El que está en la derecha está más arriba que el de la izquierda. El que esté más arriba, ¿cómo así? Perdón, el que esté más a la izquierda está más arriba. Ajá. Ah, ya. Siempre cumplimos la primera regla es el que esté más a la derecha. O sea, ahí ya No, después sí está mire, bueno, arriba. ahí en la tabla periódica, en la parte de atrás de la tabla, hay unos valores y hay algo que se llama electronegatividad. Por ahí está el valor de electronegatividad de Pauling. Entonces ahí están los valores de electronegatividad y ahí ve quiénes son los más grandes. Y el valor más grande es el negativo. Pero para usos prácticos y como no estamos viendo todo ese tipo de sistemas, por el momento es así, el más a la derecha y el más arriba. Ah, ok, gracias. Siempre va a pasar así y siempre van a estar más o menos sobre el mismo nivel. Además se van a dar cuenta que el más electronegativo siempre es el que aparece primero del lado derecho. ¿Sí? Entonces pueden utilizar esa norma también. ¿Ya? Entonces no sé tanto como de dónde es posición y todo, sino lo podemos ver también inclusive desde acá, desde lo que ya está escrito, el que está a la derecha es el negativo. ¿Sí? Profe. Dígame. Lo que no entendí fue lo del sistema estiquiométrico. Mire, pues el sistema estiquiométrico solo se nombra de derecha a izquierda. 3 oxígeno, 2 boro. Es el primero que está acá. Solamente que el 3 oxígeno, yo no lo puedo colocar como 3 oxígenos, sino lo coloco como tri. ¿De dónde saqué ese tri? De esta tablita. 3 se le llama tri. ¿Ya? Entonces tenemos trióxido por el oxígeno de diboro. Y el 2 se le llama di. Entonces lo único que hago es nombrarlo como diboro. Nombro derecha e izquierda. ¿Ya? No sé si la cachó por ahí. Sí. Gracias, profe. Vamos a ver más ejemplos para todos porque no nos podemos detener acá. Y ahí se van a seguir viendo. Vamos a pasar a los peróxidos. Los peróxidos tienen más o menos la misma, se trabaja sobre lo mismo que teníamos anteriormente, mismas normas, mismas reglas, solamente que se trabaja con la columna 1A y 2A. Les voy a mostrar acá en la tabla rápidamente. Si ustedes miran la tabla periódica, se darán cuenta que las tablas tienen números 1, 2 y así sucesivamente hasta llegar a 18. Hay tablas que aparecen como con números y otras dicen 1A, 2A, 3A. Estas que están acá corresponden a todas las letras A. Esta sería la 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Mientras que estas amarillas, que voy a encerrar en este momento, son las B. ¿Ya? Es otra forma de nombrarlo. Nosotros ahorita para verlos, pero checarnos en esta parte. En los compuestos que aparecen, en los elementos que aparecen en la columna A y 2A. Y que el oxígeno, al ahorrarlo, con cualquiera de estos, trabaje. Y el oxígeno, cuando trabaje con cualquiera de estos, trabaje con -1. ¿Ya?
No con -2, sino con -1. A pesar que oxígeno no trabaja con 2, no trabaja con 1, es una excepción. Entonces, ver esto, ya ahorita en la práctica se ve más fácil. Se me perdió esto. Ok, estamos en los peróxidos. Y se le va a llamar peróxidos. Normalmente nosotros tendríamos esto. Donde, por ejemplo, trabajando con sodio, 2, oxígeno 1. Si yo tuviera este caso, y yo tengo que hallarlas, yo ya sé que sodio trabaja con +1, pero con +1, y oxígeno trabaja con -2. Eso es lo que yo ya sé. Quiero que se fijen en algo. La valencia del oxígeno sí está correcta. Pero la valencia del sodio está correcta, tal y como está acá, y la valencia del oxígeno está correcta. Entonces, correctas, esto es un óxido. Sistema clásico, lo vamos a nombrar. Sodio tiene valencia, por lo tanto lo voy a nombrar de derecha a izquierda. Mucho ojo si no han agarrado cómo nombrarlos. Se nombra de derecha a izquierda. Oxígeno, sodio. ¿Sí? Oxígeno no se le llama oxígeno, sino se le llama óxido. Y sodio tiene que terminar según la terminación del sistema clásico. Y para el sistema clásico dice que sodio tiene una valencia, por lo tanto es ICO. Entonces vamos a volver acá. Entonces la terminación sería óxido sódico. ¿De dónde saqué esto? Pues obviamente sodio tiene solo una valencia, su valor es 1, y por lo tanto es ICO. Para el sistema estequiométrico, nombramos siempre derecha e izquierda, óxido, luego aparece un 2, y después el nombre del elemento, sodio. No lo podemos dejar acá. Bueno, aquí sería oxígeno, realmente oxígeno, 2, sodio. Oxígeno se le llama óxido, luego colocamos un D, y el 2 se transforma por di, entonces sería óxido de disodio, correcto. ¿Sí? ¿De dónde saqué esto? Pues de lo que ya está escrito. Y para el sistema Stock, monóxido de disodio. correcto, nombramos de derecha a izquierda los elementos oxígeno, sodio, pero oxígeno se le llama óxido, correcto. Óxido de sodio. Colocamos el D, es importante, sodio se queda normal y entre paréntesis el valor del sodio. 1. ¿Qué sería? 1. En números romanos. En números romanos, correcto. Ahí vamos, ya vamos que es importante. Vale. Ahí estamos, eso es lo que nosotros sabemos. Pero ¿qué sucede si nosotros tenemos un peróxido? Pues un peróxido ya cambia la situación. ¿Por qué? Porque la manera de escribirse es diferente. Podría ser que yo tenga esta forma. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo un elemento de esa forma? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Simplificarlo, ¿verdad? Entonces, a la hora de simplificarlo me queda de esta forma. Simplificado porque ambos tienen 2. En el momento que yo lo simplifico, yo ya puedo sacar las valencias y decir que sodio trabaja con +1 y oxígeno trabaja con -1. ¿De dónde saqué esto? Pues de acá de la simplificación. Puede ser que me den este caso o que me den este. Siempre van a trabajar sobre el compuesto simplificado. Entonces, mucho ojo, sodio sí trabaja con su valencia, que es la regla principal. Sodio tiene que trabajar con su valencia, o el elemento que acompaña el oxígeno, y oxígeno está trabajando con -1. Como oxígeno trabaja con -1, pareciera que se simplificó. Pero ¿qué pasaría si yo lo arreglo? Aquí aparecería como 2 y aquí aparecería como 2. Oxígeno trabajaría con su valencia, pero sodio no. Entonces quiere decir que este compuesto es un peróxido. ¿Por qué sé que es un peróxido? Porque oxígeno trabaja con -1, tal y como aparece acá, y sodio está en la columna 1A. Si ustedes logran ver ahí, no sé si sea clara, sodio está aquí en la columna 1A, justamente es este elemento, elemento 11. Entonces, como trabaja con la columna 1A, sí puede trabajar oxígeno con este -1. Entonces, a este compuesto nosotros le vamos a llamar peróxido. ¿Y cómo se nombra? Es bien sencillo. Volvemos a lo mismo. Oxígeno, sodio es el elemento, pero
como es peróxido, el oxígeno ya no se llama óxido, sino se llama peróxido. ¿Y de dónde salió ese nombre de peróxido? Salió oxígeno trabajando con -1. Entonces sería peróxido y el nombre final sería peróxido sódico. Sódico. ¿Y el sódico dónde salió? Pues tiene una sola valencia. En el sistema estequiométrico es más sencillo porque para un peróxido simplemente no existe, no hay sistema estequiométrico. Y para el sistema clásico, pero el sistema Stock, se le va a llamar también peróxido de sodio, exactamente igual que el anterior. Uno. ¿Sí? Y acá el nombre óxido, ahora sí, peróxido. Entonces, ¿de dónde sale el peróxido? Del oxígeno trabajando -1. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Disculpe, solo en una, ¿por qué no puso nada? O sea, se quedó normal, por decirlo así. ¿En cuál? La que está abajo de peróxido sódico. Ah, aquí, es que el Ajá. sistema estequiométrico no existe, por eso no se escribe. ¿Ya? En el Ya. sistema estequiométrico no se contempla el peróxido, por eso no se escribe. Y si se dan cuenta, varía mucho. ¿Por qué? Porque cuando trabaja oxígeno con -2, sí es óxido, pero con oxígeno -1, se llama peróxido. Entonces, ven, los nombres cambian. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver con potasio, a ver qué pasa. ¿Puede repetir por qué no se le cambia la variable al oxígeno? ¿Por qué no se le pone -2 oxígeno? Es que no se escuchó. Lo que sucede es que oxígeno tiene una, ¿cómo se puede decir? Una excepción, ¿sí? Oxígeno puede trabajar con -1, a pesar que no aparece en la tabla periódica, pero solamente si trabaja con las columnas 1A y 2A. Las columnas 1A y 2A, pues, no sé si con estas dos, que aparecen las primeras dos O, y cuando trabaja con -1, se le va a llamar peróxido. Es por eso que acá, cuando trabaja con 2 se le llama óxido, y cuando trabaja con 1 se le llama peróxido. Esa es la razón. Profe, Dígame. Gracias, profe. pero entonces solo funciona con la columna 1A y 2A, no con todos los A. Sí, correcto. 1A y 2A. Con las otras hay unas excepciones, pero no están contempladas para nosotros. Entonces, grábese de que solo la 1A y 2A. ¿Estamos? Gracias, profe. Va. Profe. Veamos rápido acá. Dígame. Tengo una duda. Usted dijo que se trabajaba solo con la fila 1A y la 2A, pero el oxígeno se encuentra en la línea 16, entonces, ¿por qué se trabaja con el oxígeno? Ah, no, es que el oxígeno se combina con la columna 1A o 2A, ¿ya? Entonces, cuando usted combina el oxígeno con la columna 1A y 2A y el oxígeno tiene -1, es que se le llama peróxido. De lo contrario, si usted combina el oxígeno con cualquier otro elemento, siempre es óxido, ¿ya? Y que trabaja solo -2. Por eso es que aquí tengo los dos ejemplos. Mire, sodio trabajando con oxígeno -2 es óxido y cuando trabaja con -1 es peróxido. ¿Ya? Sí. Muchas gracias, profe. Sí. Igual aquí tengo otro ejemplo. Ahorita lo va a entender. Bueno, Dígame. no, ¿y cómo sabemos cuándo usamos el -1, el óxido -1? Ah, bueno, pues es que mire, es que esto se lo da el problema. Mire, por ejemplo, este ejemplo que tengo acá. KO. Potasio trabaja con 1. Recuerden que aquí aparece un 1 y un 1, pero que están implícitos, no se escriben, ¿verdad? Entonces aparece potasio +1 y oxígeno -1. Entonces yo ya sé que aquí es, ¿qué elemento es? Peróxido. Es un compuesto, un peróxido debido a que el oxígeno trabaja con -1. Entonces lo que yo tengo acá, solo tengo que nombrarlo, sistema clásico, y digo, peróxido, potasio tiene una sola valencia, por lo tanto termina ico, potásico. Sistema estequiométrico. No tiene sistema. Ajá. Y sistema Stock sería peróxido de potasio 1. con valencia del potasio. Pero, ¿qué pasaría si yo tengo este caso, K2O? Aquí, en este caso, pues aquí ya todo esto ya cambia. Déjenme, voy a quitar esto de acá. O sea, vamos a subir esto acá. Entonces tenemos acá
todo depende de las valencias, por eso el primer paso es desglosar la valencia. Entonces decimos potasio, aquí potasio trabaja con +1 y oxígeno trabaja con -2. ¿Cómo lo sé? Porque yo cruzo las valencias, ¿ya? Entonces tenemos sistema clásico, aquí con oxígeno trabaja con -2. Yo ya sé que el sistema clásico sería óxido potásico, sistema estequiométrico, sería óxido de potasio, nada más, de dipotasio. ¿Por qué de dipotasio? Porque este di corresponde al 2 que aparece acá y el sistema stock se llamaría óxido de potasio 1, ¿verdad? Porque es la valencia del potasio. Entonces, varía según su valencia. ¿Estamos? Bueno, vamos, nos falta una cosa más y estamos contra el tiempo. Nos tenemos que ir a los anhídridos. Y los anhídridos, pues ya es otra cosa. Volvemos caemos a lo mismo, exactamente lo mismo a la hora de nombrar óxidos, peróxidos, etc. Solamente que los anhídridos, voy a regresar acá. Denme un segundo. Si yo combino oxígeno con los elementos de estas dos columnas, pero el oxígeno trabaja con -1, se le va a llamar peróxido, ¿sí? Es un peróxido. Si yo combino el elemento el elemento oxígeno con cualquier elemento de la tabla periódica, incluyendo estos, pero trabajando con -2, es un óxido. Ahora, si yo trabajo con los no metales, tal y como está acá, que son los que están de este lado, todos los que estoy marcando acá, con oxígeno, ¿sí? Con oxígeno, y el oxígeno trabaja con -2 como siempre, aquí no hay excepción con -1, pero los no metales tienen 3 o más valencias, pueden ser, a lo contrario sería un óxido. A veces parece muy confuso, pero ahorita lo vamos a ver, como les digo, ya en la práctica ya se va viendo. Entonces voy a regresar a donde íbamos por acá. Estábamos en los anhídridos. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Se me perdió el cuadro. Por darles un ejemplo, me voy al boro. Boro es un metaloide, pero puede ser trabajado como un no metal. Vamos a poner boro 2O3. Ese es mi compuesto. Entonces aquí me queda que boro trabaja con +2. Boro trabaja con +3, perdón, y trabaja con -2. Eso es lo que yo ya conozco. Entonces lo que voy a hacer es nombrar. Como boro tiene solamente una valencia, básicamente su terminación sería ico, entonces sería óxido bórico. Para el sistema estequiométrico, nombro lo que aparece, sería trióxido de diboro. ¿Por qué trióxido? 3 oxígeno, 2 boro, que es lo que aparece escrito, y sistema stock sería óxido de boro, solo nombro las letras o los compuestos, entre paréntesis, la valencia del boro, que sería 3, que sería esto. Eso es lo que nosotros ya sabemos. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un anhídrido? Pues los anhídridos van a cambiar. Bueno, antes que nada, ¿por qué este no entra en términos de anhídrido? Porque solamente tiene una valencia. Ya, aquí aparece del lado derecho. Para que pueda entrar en los anhídridos, el compuesto tiene que tener 3 o más valencias. Por ejemplo, veamos el nitrógeno. El nitrógeno tiene ahí, aparece con 4 o 5 valencias. Veamos en este caso. NO2 sería el primer caso, sería NO. Luego nos aparece como NO2. Luego vamos a tener como N2O3 y N2O5. O sea, lo que hice fue la combinación con las valencias. Bueno. Para un anhídrido hay una regla. Y la regla es la siguiente. Primero que tiene que ser un no metal. Ya está parte de la regla. Tiene que tener 3 o más valencias y ya está. Y la última regla es que la columna
tanto la columna es el estado de oxidación y la valencia del elemento tienen que ser iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si la columna es impar y la valencia es impar, es un anhídrido. Si es par y par, es anhídrido. Lo contrario, si está mezclado, es un óxido. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Me voy a ubicar primero en el primer caso. Nitrógeno, que aquí está trabajando con más 2, pero nitrógeno más 2, esta cosa me está troleando. Oxígeno menos 2. Eso es lo que yo tengo. Me voy a ir a la tabla periódica y voy a ubicar, nitrógeno está acá. Columna impar, miren, 15 es impar. Quiere decir que lo que yo tengo es aquí, columna impar, pero con valencia par. Si yo me voy a la regla y miro columna impar, que está acá, y valencia par, impar y par, sería óxido. Entonces, por lo tanto, lo que yo tengo acá en el sistema clásico es un óxido. ¿Y cómo lo voy a nombrar? Pues con la tablita. Trabaja con valencia 2, tiene 3 o más valencias, me ubico acá, hipooso, por lo tanto aquí sería un óxido hiponitroso. Para el sistema estequiométrico sería óxido de nitrógeno, que es lo que aparece, y para el sistema Stock, óxido de nitrógeno, y entre paréntesis la valencia, 2. Hasta ahorita todo bien. Veamos acá la valencia de este compuesto. Nitrógeno trabaja con más 4, oxígeno trabaja con menos 2. Ya está simplificado, ¿sí? Entonces, sistema clásico. Dijimos que nitrógeno trabaja en la columna 15, por lo tanto es columna impar, y tiene valencia par, es un óxido. Entonces me queda como óxido. Valencia 4, según la tabla, la terminación es oso, entonces sería óxido nitroso. Sistema estequiométrico, nombramos de derecha a izquierda dióxido de nitrógeno, y para el sistema Stock sería óxido de nitrógeno 4. Ahorita vamos a resolver dudas, déjenme terminar acá, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que tenemos. ¿Qué sucede acá en este caso? Nitrógeno está trabajando con más 3 y oxígeno trabaja con menos 2. Nitrógeno está en la columna 15, que es impar y tiene valencia impar, se le llama anhídrido. Entonces el sistema clásico quedaría como, en vez de óxido se le escribe anhídrido, y nitrógeno con valencia 3, terminación Nitroso. oso según la tablita, entonces sería nitroso. Sistema estequiométrico quedaría igual, trióxido De nitrógeno. de dinitrógeno, y para el sistema Stock sería óxido de nitrógeno, entre paréntesis 3. Si se dan cuenta, el término anhídrido solo se utiliza para el sistema clásico y que cumpla con las normas. Veamos acá. Nitrógeno trabaja con más 5, oxígeno trabaja con menos 2. Nitrógeno está en la columna 15 o 5A, es impar. Y tiene valor 5, su valencia, quiere decir que es impar, es un anhídrido. Entonces quedaría sistema clásico como anhídrido nítrico. ¿Por qué nítrico? Porque 5, terminación ico. Sistema estequiométrico sería un pentaóxido de dinitrógeno. Para el sistema Stock sería óxido de nitrógeno, entre paréntesis 5, porque la valencia del nitrógeno. Entonces, recapitulando aquí con los anhídridos. Los anhídridos dependerán de su columna y de la valencia. Si la valencia es, vamos a verlo acá, donde dice valencia es la del elemento y de oxidación en la columna. Si la valencia es impar, como está con valencia impar, sería, con columna impar, perdón, sería anhídrido. Si se cambian impar, par, par, impar, sería óxido. Y si tenemos columna par y la valencia par, sería anhídrido. Entonces, ¿de dónde sale esto? Pues de acá.
Perdón, miren, prácticamente se nos fue el tiempo. Yo les hablaba a sus compañeros de la otra sección de que definitivamente les voy a tener que subir un video adicional donde yo les explico todo esto otra vez y más despacio, ya con una tabla señalando y todo, porque es un poquito difícil acá, para que lo complementen. Esto les va a servir para la tarea, es necesario que la hagan. Voy a dejar de compartir esto. Voy a compartirles otra cosa. Es necesario que la hagan y que la trabajen más o menos de esta manera, solo que toda mano. Por ejemplo, acá con sodio. Abajo ustedes tienen que desglosar la valencia. Pero me voy a quedar acá con magnesio. Desglosar la valencia. Por ejemplo, magnesio aquí trabaja con +2 y oxígeno trabaja con -2. Y después nombrarlo. Por ejemplo, magnesio, lo primero que tienen que hacer ustedes es buscar en la tabla periódica y ver dónde está magnesio. Magnesio está acá, en la 2A. Quiere decir que existe la posibilidad de que sea un peróxido. En este caso, para ser peróxido, este tendría que trabajar con -1. Pero como trabaja con -2, es un óxido. Entonces ustedes ya van a nombrar y van a decir óxido magnésico. Luego para el estequiométrico, ay Dios, esta cosa, óxido de magnesio. Y para el stock, óxido de magnesio y la valencia del magnesio que sería 2. Va. En otro caso, por ejemplo acá, que también tengo magnesio, fíjense bien, magnesio trabaja con +2 y oxígeno está trabajando con -1. Mucho ojo, miren, aquí oxígeno trabajaba con +2 y aquí oxígeno trabaja con -1. Magnesio siempre trabaja con su valencia, estamos bien. ¿Qué quiere decir esto? Que como oxígeno trabaja con -1 y de magnesio está en la columna 2A, quiere decir que puede ser peróxido. Entonces este que es un peróxido. Esta cosa, hombre. Peróxido magnésico. Estequiométrico no existe. Y stock sería un peróxido de magnesio y entre paréntesis 2. Miren, mucho ojo con las valencias, ¿ven? Tienen que tener mucho cuidado. Y por último, tendríamos otra opción que está acá. Por ejemplo, ya vimos con nitrógeno, veamos acá qué sucede. Fósforo, que trabaja con +5, oxígeno trabaja con -2. Si ustedes lo simplifican, ya saben que fósforo lo tienen que buscar, buscan fósforo, fósforo está en los no metales, acá, columna 5, quiere decir que es columna impar, ya como es columna impar, puede entrar en la parte de los anhídridos, y como fósforo tiene valencias 3, 5 y 4, tiene 3 o más valencias, puede ser anhídrido. Entonces vemos la opción. Como columna impar y valencia impar, se le llama anhídrido, entonces ya sé que esto es un anhídrido, como trabaja con 5, terminación ico, fosfórico, aquí sería un pentaóxido de difósforo, y aquí tendríamos un óxido de fósforo, entre paréntesis 5. Mucho ojo, miren, valencia y la columna impar. Vemos acá exactamente lo mismo, solo que aquí trabaja con +4 y aquí en esta parte trabaja con -2 fósforo. Miren, valencia par, columna impar, se cambia, entonces por lo tanto aquí tengo un óxido fosforoso. ¿Por qué fosforoso? Porque fósforo con 4, terminación oso, dióxido de fósforo. Utilicé lo que está escrito y aquí óxido de fósforo, entre paréntesis 4. Entonces, ¿qué dependemos de la valencia? Bueno, eso es lo que yo necesito, es que ustedes hagan más o menos su tablita así, ponen el elemento, sus valencias y los nombres, sistema clásico, estequiométrico y stock. Esa sería para la tarea 5, ¿va, profe? Y para esta tarea que quedó, correcto. Bueno.
Profe, ¿y es cualquier elemento o usted lo va a poner? O sea, es opcional el elemento que nosotros vamos a poner. No, ya tiene la tarea 5 ya está dada. Usted ya la tiene. No sé si ya la vio. Creo que no la he descargado porque no la he visto. Pero ya Profe, están la ahí. tarea, ¿hay que hacer el cuadro o solo imprimimos? No, hacen el cuadro, por favor. Ustedes hacen el cuadro y todo va a mano. El cuadro, la cuadrícula la pueden hacer a computadora, no hay ningún problema, pero todo lo que trabajen siempre a mano, ¿sí? Por favor, porque los conozco. Yo sé que si lo hacen a computadora se lo van a terminar pasando. Cambian letra, tamaño de color y fin, y ya lo entregan y no es así. La idea es que trabajen, por eso es que todo es a mano. Recuerden, encabezados a computadora y encargarles encarecidamente, así, de que coloquen sus encabezados hechos a mano también, por favor, porque eso me permite comparar la letra de lo que están haciendo. Bueno, Profe, dígame. entonces la tabla la podemos hacer a mano o a computadora. Sí, La tabla. la tabla la pueden hacer a mano o a computadora o simplemente no hacer la tabla, pero seguir ese mismo margen de procedimiento. Bien, para todos, entonces, como les digo, yo sé que quedó un poquito en las nubes lo último. Voy a hacer un video donde yo les explico la última parte, tanto peróxidos, anhídridos y óxidos, que les sirva de apoyo para hacer la tarea. Si existen dudas, por favor me lo dejan en comentarios ahí donde está la tarea en Classroom, ahorita mismo, para yo resolver esa misma duda dentro del video. ¿Estamos? No sé si hay alguna otra duda. Profe, pero ¿dudas del tema o de la tarea? De lo que usted quiera, porque ahorita es el momento. Así, profe, ¿puede explicar otra vez de cómo era el peróxido y el anhídrico? Mire, pues, yo les voy a subir un video porque el tiempo ya se nos acabó. Entonces yo voy a subir un video para explicarles, ¿sí? Otra vez, y así que pueden apoyar. Dígame. ¿También va a subir esta clase o solo otro video explicando? Ah, sí, esta clase la subo ahorita. Ahorita mismo la voy a subir. Ajá. Y ya les comparto el link en claro. Classroom para que lo puedan ver. Ajá. Gracias. Denle para todos. Y miren, fue un gusto saludarlos. Gracias, profe, igual. Porté bien. La otra semana subo otro link para la clase de la otra semana y pues ya nos vamos viendo. Y por favor, métanle la tarea 6 de retroalimentación, pero básicamente va a ser de este tema. ¿Estamos? Esa creo Es la que última tarea, profe. le echan ganas. ¿Estamos? Profe, Bueno, ¿dudas para concluir? con una pregunta, ¿esta es la última tarea o faltan más? Falta una tarea. Ah, bueno, gracias. Una tarea que corresponde a este tema. ¿Sí? Bueno, entonces para todos les deseo buen día. Se portan bien y trabajen, por favor, no dejen las cosas al tiempo. Estén pendientes en Classroom porque los voy a convocar a ustedes y a las otras secciones a una reunión así un poco extraordinaria, diríamos, para darles unas instrucciones referente a Classroom, a la hora de colocarles un nota. Entonces ahí están pendientes, ahí ponen lo que les coloque. No olviden suscribirse. Que tengan buen día, pues para todos, se me cuidan. Adiós. Profesor. Gracias, profe, Dios. Dios, profe. Hasta la próxima. Espérenme, ¿alguien tenía una duda ahí? Adiós. Ay, Nadie. Nadie. Nadie, profe, nadie. Nadie. Profe. Nada. Nada, vos. ¿Cómo amaneció, profe? A ver, para todos, espérenme. Gramajo creo que tenía la duda. ¿Qué pasó? Cuando es peróxido no se usa el sistema geométrico, algo así era, ¿no? Sí, estequiométrico. Ajá. Pero como les digo, yo les voy a subir todo lo que corresponde. O sea, es como que darles otra clase, un tutorial un poco más corto y más específico para que... Las compus no se arreglan si le ponen otra de encima. ¿Estamos? Gracias, profe. Órale. Ok. Ahora, pues. Sí. Hombre, cállate.